de Adaerendo Deo, la unión con Dios, de San Alberto Magno. Traducción de la versión alemana de Teresita Sonsoles. Capítulo 1. Quien quisiere alcanzar la mayor perfección humana que podamos imaginar, hasta el grado máximo posible de lograr en esta vida, tendrá que desnudarse del intelecto y de la voluntad. Me he propuesto describir un asunto de modo definitivo, en cuanto algo definitivo sea realizable, mientras nos dure este destierro y esta peregrinación, hablando acerca de un posible desapego absoluto de todo, y sobre la unión libre, segura, inmediata y estable con Dios nuestro Señor. Ante todo, porque el fin de la perfección cristiana es, precisamente, la caridad por la que nos unimos con Dios nuestro Señor. A tal unión caritativa con Dios, todo hombre está llamado ya por la necesidad de lograr su salvación, la que se logra por la observancia de los preceptos y la conformidad con la voluntad divina. Esta observancia excluye todo cuanto esté en pugna con la esencia y el carácter de la caridad, como lo están los pecados mortales. Los religiosos se han obligado, además, a la perfección evangélica y a las obras de supererogación y de consejo, por las que se llega más expeditivamente al supremo fin que es Dios. Con tal observancia queda excluido también aquello que pueda obstaculizar la realización o el fervor de la caridad e impedir que alguien se acerque a Dios nuestro Señor. Es pertinente la renuncia a todas las cosas, hasta al cuerpo y alma propios, excepto, naturalmente, los votos de la profesión religiosa. Y como Dios nuestro Señor es espíritu, los que lo adoran en espíritu y verdad deben adorarle. Esto es, con conocimiento y amor, con el intelecto y afecto desnudos de todas las fantasmagorías. Vienen al caso aquellas palabras del Evangelio según Mateo: cuando hubieres de orar, entra en tu aposento, esto es, en lo más íntimo de tu corazón, y allí dentro, cerrada la puerta, esto es, la de tus sentimientos, ora en secreto a tu Padre, en espíritu y verdad, con un corazón puro, una buena conciencia y fe no fingida. Todo esto se cumple como se debe, cuando un hombre se halle desprendido y despojado de todo lo demás y totalmente recogido en sí, cuando haya excluido de sí y olvidado todas y cada una de las cosas, y ante Cristo, con silencio de los labios, su alma, sola, revele sus deseos a Dios el Señor, con seguridad y en confianza, y por ese pleno afecto del corazón y del amor, en la médula misma de todas sus fuerzas, se funda, sumerja, extienda, inflame y extinga en él. Capítulo 2. De cómo hemos de adherirnos solo a Cristo y buscarlo con desprecio de todo lo demás. Quien muy de corazón ansíe llegar a tal estado y adentrarse en él, ha menester de una cosa, que no se deje enredar y perturbar en su alma por nada exterior, como si tuviera tapados los ojos y cegados los sentidos. Por nada se desasosiegue ni preocupe, sino todo lo que arroje de sí por importuno, dañino y pernicioso. Abismado y recogido en sí mismo, no atienda allí dentro, en su mente, otro objeto que éste, a Jesucristo crucificado. Con celo y fervor, extrémese en llegar a Él por Él, esto es, a Dios por el hombre, al arcano de su divinidad por las llagas de su humanidad. Que sin reparo ni miedo
se abandone a su infatigable providencia, así y a sus asuntos, todos y cada uno, conforme a lo que dice San Pedro: echad todas vuestras solicitudes en Él, porque Él todo lo puede. También se nos dice: no os inquietéis por la solicitud de cosa alguna. Y en otra parte: arroja en el seno del Señor tus ansiedades, y Él te sustentará. Y otra vez más: hallo mi bien en estar unido con Dios, y contemplaba siempre al Señor delante de mí. De ahí que en el Cantar de Cantares la esposa dice: me encontré al que adora mi alma. Sí, todos los bienes se vinieron juntamente con ella, es decir, con la sabiduría divina. No cabe duda, este es aquel tesoro celestial oculto. Esta es la perla fina, de todas la mejor, que hemos de buscar con humilde confianza, con el más constante denuedo, en silencio tranquilo y con fortaleza de espíritu, aunque nos cueste perder cuanto hay de bienes terrenales y alabanzas y honores. Pues de otro modo, ¿de qué le sirve a un religioso si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué importan el estado, la santidad de la profesión, el hábito de la perfección, la tonsura y el orden de la conducta exterior, sin una vida en espíritu de humildad y verdad, donde habita Cristo por la fe, formada en la caridad? De ello habla San Lucas, cuando dice en el capítulo 17: el reino de Dios está en vosotros, y ese reino es Jesucristo. Capítulo 3. ¿En qué consiste la perfección del hombre que sea adecuada a su condición humana y pueda lograrse en esta vida? Luego, cuando más se desasosiega el espíritu, porque piensa y atiende lo que es terrenal e inferior, tanto más pierde la intimidad de la devoción y se aleja de lo que es superior y celestial. Y cuanto más fervorosamente deje de recordar, querer y pensar lo que es de esta tierra, para fijar todas sus facultades en lo que es del cielo, tanto más perfecta será la oración y más pura la contemplación. Pues es imposible que el espíritu atienda con igual perfección dos cosas que son tan distintas entre sí, como la luz es distinta de las tinieblas. Porque quien vive unido a Dios se halla en la luz, mas el que vive adherido al siglo está en tinieblas. De ahí que la más sublime perfección a que un hombre pueda llegar ya en esta vida es unirse con Dios su Señor, de suerte tal que toda su alma, con todas sus potencias y fuerzas, tan hondamente se abisme en Dios, que sean uno el Espíritu Divino y el suyo, que de nada se acuerde sino de Dios, ni nada piense ni sienta que a Dios, y todos sus afectos aunados en la alegría del amor, descansen con dulzura, entregados al goce del Supremo Creador. Pues la imagen de Dios, tal cual se halla impresa en el alma, se revela por las tres potencias, la razón, la memoria y la voluntad. Y hasta que estas facultades no lleven sobre sí el sello y cuño perfecto de Dios, el alma no es deiforme, como habría de serlo según su primera creación, porque la forma del alma es Dios. Por él debe ser moldeada como la cera por el sello, y cual moneda acuñada con el cuño. Y esto nunca se logra plenamente, a no ser que la razón, colmando su capacidad, se ilumine para conocer a Dios, que es la suprema verdad, y la voluntad se concentre del todo en el amor del sumo bien, y la memoria se halle absorta en nada más
que contemplar la eterna felicidad y gozar de ella y descansar en ella con dulzura e íntima alegría. Y como lograr este estado es anticipar la gloria de la bienaventuranza, perfecta la obtendremos solo en la patria eterna. Claro está que la mayor perfección alcanzable en esta vida es la incoacción perfecta de lo que en ella nos espera. Capítulo 4. De cómo la actividad humana debe realizarse solo en el espíritu y no en los sentidos. Por ello, feliz aquel que borre de su alma, una tras otra, las representaciones sensibles y las imágenes, olvidado de sí, eleve su espíritu hacia Dios, acabe por liberarse de las fantasmagorías, actuando conforme a lo íntimo de su ser, y puro, ingenuo y sincero, oriente su intelecto y su voluntad hacia la meta más sencilla, hacia Dios. Por ello, debes desterrar de tu espíritu todas las fantasmagorías sensuales, así como los conceptos, las imágenes y las impresiones de cuantas cosas haya, en una palabra, todo lo que no sea Dios. Así, tu ejercicio espiritual se realizará en torno a Dios, en tu alma, y con nada más que el intelecto, afecto y voluntad puros y despegados de lo terrenal. Es este, en verdad, el fin de todos los ejercicios, que te acerques en ti mismo a Dios nuestro Señor y llegues a reposar en Él con el intelecto del todo puro y el sentimiento del todo piadoso, libre de fantasmagorías e impulsos bajos. Un ejercicio espiritual de esta clase no se logra, pues, si intervienen aún los órganos carnales y los sentidos, sino mediante aquello por lo que se es hombre. Y hombre se es por el intelecto y el sentimiento. Por ello, mientras un hombre siga jugando con las fantasmagorías y los sentidos, es obvio que aún no ha salido de los límites de esa su natural bestialidad que tiene en común con los animales. Estos, sí, dependen en su conocimiento y sentimiento de las sensaciones e impresiones de sus sentidos, precisamente porque no poseen una fuerza anímica más elevada. No así el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y dotado de intelecto, sentimiento y libre albedrío, y quien, con ellos, debe abrazar a Dios, sin nada que mediare, y en pureza y libre de lo terrenal, unírsele y adherirle sin vacilar. Aquí es donde el demonio se esfuerza mucho, y no con poca diligencia, por impedir, en cuanto pueda, aquel ejercicio espiritual, porque éste es un modo de preámbulo y comienzo de la vida eterna, y al demonio se le envidia al hombre. Por esta razón, el diablo no se cansa de alejar al espíritu humano de Dios nuestro Señor, ora con estas, ora con aquellas tentaciones o pasiones, o le inspira superflua solicitud y cuidado indiscreto, o hace que se perturbe o hable demasiado y sin pensar, o sea curioso más de lo razonable, o lo seduce a estudiar libros llenos de sutilezas, o con conversaciones improcedentes, rumores y novedades. Hoy le manda reveses, mañana lo contrario, etc. Todas estas cosas, aunque parezcan, a veces, pecados leves y casi inexistentes, son, sin embargo, un grande obstáculo para aquel ejercicio y obras sagrados. De manera que, por útiles y aun necesarias que se parecieren estas cosas, sean grandes o pequeñas, no vaciles en echarlas de tu alma y expulsarlas de tus sentidos, por lo dañinas y perniciosas que son. Por ello, es menester cuidarnos
de que nada que oyéremos, o viéremos, o hiciéremos, o dijéremos, nos induzca a fantasmagorías, imágenes y preocupaciones. Así que, ni antes ni después, debemos permitir que surjan en nosotros fantasmagorías o perturbaciones relacionadas con aquello, ni mucho menos fomentarlas. Debemos hacerlo así, porque una representación sensible, con tal que no llegue al espíritu y a la memoria, ya no puede poner trabas al hombre, cuando ore, o medite, o cante salmos, o haga cualquier otra obra y ejercicio espirituales. Ni tampoco volverá a su mente por segunda vez. Déjalo todo, pues, a la infalible y segurísima providencia divina. A ti mismo y todos y cada uno de tus asuntos, y si lo haces sin rodeos y con fe, en silencio y tranquilidad del alma, Dios mismo luchará por ti. Dios te liberará y te consolará, con más honra y dulzura, y mucho mejor que si tú, todos los días y todas las noches, sin cesar, fantaseases sobre aquello, y con mente vana, vaga y cautiva, divagares así y asá, por aquí y acullá, sumido en el error. Esto sería perder el tiempo como un hombre espiritual y corporalmente enfermo, y despilfarrar tus fuerzas cual tonto o loco. Todo cuanto te suceda, todo, venga de donde viniere y sea cual fuere, acéptalo en silencio y con tranquilidad, sin inmutarte, como algo que te viene de las manos del Padre y de la divina providencia. Libérate, por ende, de toda representación de objetos corporales, como es tu deber por tu estado y profesión sagrados. Entonces, con el espíritu despegado de lo terrenal y con sinceridad, adhiérete a aquel a quien te consagraste tantas veces y sin reserva, y únete con Dios de modo que nada sea capaz de interponerse entre tu alma y Él, y tú, en pureza y sin escollos, puedas pasar, cual si fluyeras, de las llagas de tu humanidad, hasta la luz de su divinidad. Capítulo 5. De cómo debemos esforzarnos, sobre todo, por ser de corazón limpio. Si muy de corazón deseas llegar a la meta, que es la bienaventuranza, vida y patria eterna, gracia y gloria, el camino derecho y seguro, y más corto, es que te esfuerces con toda tu alma y sin fatiga por ser siempre limpio de corazón, puro en el pensamiento, y sin desasosiego por los sentidos. Concentra los afectos de tu corazón y elévalos todos juntos hasta Dios nuestro Señor. Retírate de tus familiares y de todos los hombres hasta donde te sea posible, y de todas aquellas tareas que puedan malograr tu designio. Busca en todo instante, donde y cuando puedas, la oportunidad de hallar sitio y tiempo favorables a la quietud y a la contemplación, y goza de los secretos del silencio. Evita también esos naufragios tan frecuentes en el siglo y huye de las perturbaciones del mundo ruidoso. Por ello te digo, lo principal es que te esfuerces con constancia por lograr que tu corazón sea limpio, puro y tranquilo, y comprenderás que siempre debes tener como bajo llave los sentidos carnales, recogerte en ti mismo y cerrar las puertas del corazón a las formas, representaciones sensibles e imágenes de lo terrenal. No cabe duda, la pureza del corazón ocupa el sitio principal en todos los ejercicios espirituales, porque es como la meta final y recompensa de todos los trabajos que todo hombre dedicado al espíritu y sinceramente religioso puede recibir. Por ello, libera tu corazón, tus sentidos y tu voluntad, con sumo cuidado, atención y energía,
de cuanto puede entorpecer su libertad, y en particular de todo lo mundanal capaz de atarte y vencerte. Lucha, pues, por salir de todo cuanto distraiga el corazón y ocupe la mente, y por reunir tus fuerzas en un solo punto, el bien único y supremo, sencillo y verdadero, así que concentres tu espíritu en lo divino y en Dios. Dejarás entonces la fragilidad terrenal y tratarás de orientar tu corazón muy por dentro hacia lo superior y de transformarlo en Jesucristo. Cuando empieces, pues, a despegarte y purificarte de las representaciones sensibles e imágenes, a volver sencillos y tranquilos tu corazón y espíritu, lleno de confianza en Dios nuestro Señor, para que llegues a beber en la fuente misma de la benevolencia divina, saboreándola en lo íntimo de tu ser, y por medio de tu buena voluntad, te unas con Dios en el Espíritu. Esto te valdrá más que todo el estudio y la lectura de la Sagrada Escritura, y te llevará al amor de Dios y del prójimo, como nos lo enseña el Espíritu Santo. Esfuérzate, pues, con todo afán, no perdonando ensayo ni labor, porque tu corazón sea sencillo y tú te vuelvas tranquilo e inmutable ante las representaciones sensibles, estando en ti mismo siempre en Dios, cual si tu alma ya viviera en aquella presencia de la eternidad, es decir, la divinidad. De modo que, por amor a Jesucristo, debes abandonarte a ti mismo, y ello con el corazón puro, la conciencia limpia y fe sincera, para que en todos tus sufrimientos y experiencias te entregues por completo a Dios, sin reservas ni miramientos, y quieras obedecerle, siempre y con paciencia, en todo cuanto Él quiera y que a Él le plazca. Para que ello se logre, ha menester que vuelvas a menudo a tu corazón y permanezcas en él, que en lo posible te apartes de todo lo terrenal, que mantengas puro y tranquilo el ojo del Espíritu. Protege tu intelecto contra las representaciones y formas del mundo inferior. Libera los impulsos en tu alma de toda preocupación por lo terrenal, y con las raíces de tu ser, únete con fervoroso amor al bien supremo y verdadero. Lo mismo, ten tu memoria siempre a la altura de lo divino, y anclada con firmeza en aquel supremo bien, que es lo único esencial e increado. Hazlo así y no de otra manera, para que tu alma toda, con todas sus potencias y fuerzas, se concentre en Dios, y tu espíritu sea uno con Él, en lo cual, sin duda, consiste la mayor perfección posible en esta vida. Esta es la unión en el espíritu y el amor por la que el hombre, en todos sus deseos, resulta identificado con la voluntad divina y eterna, de manera que, por la gracia, llega a ser lo que Dios es por naturaleza. Cabe observar aquí que en el mismo instante, cuando un hombre con la ayuda de Dios logra vencer su voluntad, esto es, arrojar de sí mismo el amor o afán desordenados, de suerte que ose confiar en Dios total y plenamente, y dejar todas sus miserias en manos de Él. Ese hombre, ya que, porque así lo hace, agrada tanto a Dios, que éste le obsequia la gracia, y aquel, por obra de la gracia, siente esa auténtica caridad y verdadero amor que expulsa de él toda duda y todo temor, y con fe cifra su esperanza en Dios. De modo que no puede haber dicha más segura que cuando uno lo ponga todo en aquel en que no hay falta alguna. Estar en ti es estar en ninguna parte. Lánzate por ello en Dios con toda confianza, y Él te recogerá, te curará y te salvará. Si tú meditas todo esto por dentro, sin cesar y en la verdad, ello te ayudará para una vida piadosa y feliz, más que todos los tesoros, placeres y honores, y hasta más que toda la sabiduría
y todo el saber de esta temporalidad falaz y mundo pasajero, aunque en tales casos superarás a cuantos hombres jamás han vivido. Capítulo 6. De cómo el hombre devoto ha de querer a Dios, con intelecto y afectos libres de lo terrenal. Cuanto más despojado estés, pues, de las representaciones sensibles, y libre de los enredos por las cosas exteriores y mundanas, tanto más recuperará tu alma sus fuerzas y sentidos interiores, para saber y saborear lo que existe en lo alto. Aprende, pues, a abstenerte de las representaciones o imágenes de cosas corporales, porque lo que más que nada place a Dios es una mente libre de tales formas e ideas proporcionadas por los sentidos. Todas sus delicias son el estar con los hijos de los hombres, a saber, con aquellos que se han liberado de las ocupaciones, distracciones y pasiones ya tratadas, y, con el alma tranquila, pura y sencilla, se entreguen a Él y con Él se unan. Cuando, por el contrario, la memoria, imaginación y pensamiento pierden mucho tiempo en aquellas distracciones, es fuerza que las impresiones recientes o el recuerdo de las que recibieron antes te ensucien o te deformen en más de un modo, según las cosas de que te ocupes. Por ello, el Espíritu Santo huye de las ficciones y se aparta de los pensamientos desatinados. Así, el verdadero amador de Jesucristo tiene que permanecer unido a la divina voluntad y suprema bondad, con todo su pensamiento y toda la buena voluntad que pueda, y libre de todas las representaciones sensibles y pasiones, de suerte tal que ni siquiera se dé cuenta si los demás se burlan de él, o si lo quieren, o si le hacen cualquier otra cosa. Pues la buena voluntad todo lo logra, todo lo supera, de lo cual surge que cuando haya buena voluntad unida y en pureza, conforme con Dios, poco importa que la carne, la sensualidad y lo que es el hombre por fuera se inclinen al mal y sean torpes para el bien. Tampoco importa que el hombre interior sea torpe y reacio a la devoción, siempre que no deje de unirse con Dios, con fe y buena voluntad, y con la inteligencia libre de lo terrenal. Y esto lo hace quien reconozca toda su imperfección y nulidad, y comprenda que su bien está solo en el Creador, quien oriente todas sus acciones en pureza y por completo hacia Dios su Creador, y no busque cosa alguna fuera de Él, porque ve que en Él haya todo el bien y toda la dicha de la perfección. Así es como tal hombre se transforma, en cierto modo, en Dios, porque ya nada puede ni pensar, ni conocer, ni amar, al recordar que no sea Dios y lo que es de Dios. Ya no ve las demás criaturas, como tampoco a sí mismo, sino en Dios. Ya no ama sino solo a Dios, ni se acuerda de aquellas o de su persona, sino en Dios. Tal acontecimiento de la verdad hace que su alma sea humilde y severa consigo misma, no con los demás. La sabiduría mundana, en cambio, hace al alma soberbia, vanidosa, túrgica e inflada. Sea pues esta la regla espiritual más importante. Si quieres llegar al conocimiento de Dios, servirle y familiarizarte con Él, y poseerlo en verdad, ha menester que despojes tu corazón de todo amor sensual, no sólo a cualquier persona, sino más bien a todo lo creado, para que, con el corazón sencillo e íntegro, todo lo que puedas, busques a tu Creador que es Dios nuestro Señor, en libertad y sin doblez, ni preocupación ni solicitud algunas, sino con entera confianza en nada más que su providencia, que todo lo abraza. Capítulo 7. De cómo el alma debe recogerse en sí misma.
En el libro del Espíritu y del Alma se lee: ascender hasta Dios es entrar en sí mismo. Así es, quien se adentre en sí mismo y penetre en sí hasta llegar más allá de sí, éste asciende en verdad hasta Dios. Recojamos, pues, nuestro corazón, preservándolo de las distracciones mundanas. Llamémoslo a las alegrías íntimas, para que alguna vez podamos fijarlo en la luz que la contemplación de Dios nos dará. Pues nuestro corazón vive su vida y siente tranquilidad cuando con ansia se concentra en el amor de Dios, y su consuelo lo restablece con dulzura. Pero, ¿por qué son tantos los obstáculos que se oponen a que gocemos de tan elevada experiencia y tan insuficientes nuestras fuerzas para alcanzarla? La razón es fácil de ver. La mente humana, distraída por múltiples solicitudes y ensombrecida por los recuerdos y las representaciones sensibles, no logra penetrar en sí. Seducida por los deseos, tampoco vuelve en sí mediante la inteligencia, ni retorna hacia sí misma sólo con el deseo de gozar de la dulzura interior y alegría espiritual. No, como se halla cautiva en lo sensual y actual, no puede penetrar en sí misma como en la imagen de Dios. De manera que es necesario e indispensable que el alma, con la reverencia propia de la humildad y con infinita fe, se eleve sobre sí misma y todo lo creado, que lo haga prescindiendo de todo y diciendo a sí misma, muy por dentro: a quien yo amo y quiero y busco y deseo más que nada y por encima de todo, aquel no es alcanzable a los sentidos ni a la imaginación, sino que está más allá de lo sensible e inteligible. Pero, aunque sea inasequible para los sentidos, puedo, eso sí, desearlo en toda su plenitud, siempre que no desee más que a él. Además, no puedo imaginármelo con figura alguna, pero sí apetecerlo perfectísimamente, con íntimo afecto. No puedo apreciarlo, pero sí amarlo totalmente y con el corazón limpio, porque él es más que nada digno de amor, y fuente más honda de deleite y de bondad y perfección infinitas. Con ello, el alma atraviesa las tinieblas que la enceguecen, y se eleva más alto en sí, y penetra en sí más hondo. Esa ascensión hasta el misterioso contemplar de la Santísima Trinidad en la unidad, y de la unidad en la Trinidad, por Jesucristo, será tanto más férvida, cuanto más íntima sea en el alma el ansia de elevarse, y tanto más fecunda, cuanto más ese ansia se semeje al amor puro, porque toda experiencia demuestra que en lo espiritual nada hay que eleve el alma más que lo que le viene muy de dentro. Por ello, no desmayes ni te canses nunca, hasta que no hayas logrado el goce de algunas arras, por decirlo así, o experiencias de aquella futura plenitud divina, ni hasta que hayas gustado las delicias de la suavidad divina, así fuera probándola en algunos frutos primerizos. No dejes de correr en pos de aquella plenitud, al olor de sus aromas, hasta que llegues a ver al Dios de los dioses en Sión. En el progreso espiritual, y cuando se trate de tu unión e intimidad con Dios, no descanses ni cedas hasta que hayas logrado tu intento. Toma un ejemplo de ello, comparándote con alguien que escala una montaña real. Pues cuando nuestro espíritu se deja desviar y atiende las cosas que pasan a sus espaldas, enseguida un sinfín de distracciones lo arrebatan y hacen que ande por senderos abruptos. Como separado de sí, se desintegrará y disipará en casi tantas partes cuantos sean los objetos que desee tener. Y ello hace que camine sin seguridad, corra sin meta, trabaje sin quietud.
Mas cuando nuestro corazón y nuestro espíritu, por el ansia y amor a Dios, se liberen de las garras de ese sinfín de distracciones por las cosas inferiores a sus espaldas, y apartándose más y más del mundo inferior, se recojan en sí, se abandonen al único e inmutable bien, que todo lo satisface, y aprendan a estar consigo mismos y unirse al sumo bien, con amor tal que nada pueda separarlos, entonces, sí, se fortalecerán y se concentrarán en el único bien, tanto más ampliamente, cuanto más alto se eleven en las alas del conocimiento y del sincero deseo de unirse con Dios. Así, el espíritu y el corazón se acostumbrarán a morar en el soberano bien que está en ellos mismos, hasta que acaben por hacerse del todo inmutables y logren aquella verdadera vida que es Dios nuestro Señor mismo. Y entonces, ya libres de todas las vicisitudes de lo perecedero y temporal, descansarán para siempre en el trato íntimo, tranquilo y recóndito con la divinidad, y perfectamente establecidos en sí, estarán en Jesucristo, el que, para quienes lo buscan, es el camino y la verdad y la vida. Capítulo 8. De cómo un hombre devoto a Dios debe abandonarse a Él en todo instante de su vida. Estoy convencido de que ahora tú mismo sacarás la conclusión de lo que venimos exponiendo. Es esta: cuanto más vayas liberándote, paulatinamente, de las representaciones sensibles y de todas las cosas mundanas y creadas, y llegares a unirte con Dios en el intelecto, poniendo toda tu buena voluntad para lograrlo, tanto más te acercarás al estado de la inocencia y de la perfección. ¿Y acaso hay algo que sea mejor? ¿Algo más dichoso y más grato? Te repito, lo que más te vale es que tengas el espíritu desnudo, sin representaciones sensibles ni imágenes, y libre de los enredos terrenales. Así no te preocuparás ni por el mundo, ni por los amigos, ni porque las cosas van bien o mal, ni por lo que sucede o sucedió o sucederá, en ti o en otros. Ni siquiera te preocuparás demasiado por tus pecados. Piensa más bien con cierta simplicidad propia de la pureza del corazón, que tú estás fuera del mundo junto con Dios, como si tu alma ya viviese en la eternidad y estuviese separada del cuerpo, de modo que ya no se interesase por las cosas de este mundo, ni se preocupase por el estado del mundo, ni de paz, ni de guerra, ni del tiempo lindo y lluvioso, en una palabra, de nada que es de este mundo. Solo hacia Dios tendería entonces tu alma, a Él se abriría, a Él se adheriría, una con Él en todo. Por ello, hazlo como ella lo hará. Deja ya detrás de ti tu cuerpo y todo lo creado, lo actual y lo porvenir. Con todas tus fuerzas, y libre de lo terrenal y de todo impedimento, fija la mirada de tu mente y tu espíritu en aquella luz increada. Así, depurado ya de todas las representaciones sensibles y complicaciones y ofuscaciones que el mundo trae consigo, tu espíritu será como un ángel atado a un cuerpo humano, eso sí, pero a quien las funciones carnales ya no incomodan ni pensamientos vanos y vagos perturban. Que el espíritu se fortalezca, pues, para enfrentar cualquier tentación, vejación e injuria, y no obstante, inconmovible y apacible, permanezca en Dios, indiferente si su suerte exterior es buena o mala. Y cuando, sin embargo, alguna vez te perturbes, desfallezcas o te confundas, no por ello te inquietes, ni te vuelvas pusilánime, ni recurras a tonantes ruegos u otros consuelos por el estilo. No, pon toda tu buena voluntad para elevarte otra vez más en tu alma y unirte en ella con Dios, opóngase o no la sensualidad corporal.
pues así es como el alma devota a Dios debe unírsele y tener su voluntad sometida a la voluntad divina, y cumplirla de manera que prescinde en absoluto de todo lo creado, y a él se adhiera cual si aquello no existiese, y nada hubiese sino Dios y el alma. Así, el alma lo aceptará todo, lo grande y lo pequeño, de la mano de la divina providencia, con calma, seguridad y sin perturbación alguna, sobrellevando a Dios en todo, sin vacilar y con paciencia, tranquilidad y silencio. Y de nuevo, lo que vale más que ninguna otra cosa para la vida espiritual es despojar la mente de toda clase de fantasmas, pues sólo así podrás llegar a ser unido a Dios en el intelecto y conforme con Él mediante la buena voluntad. Además, ya no habrá nada intermedio entre ti y Dios, y es patente que no puede ser de otro modo, porque una cosa de fuera no podría ser este medio, pues el voto de la pobreza voluntaria te ha quitado toda propiedad hasta lo último. El de la castidad te ha despojado de tu cuerpo, y el de la obediencia de tu voluntad y hasta de tu alma. Así es como, en cierto modo, te resta nada que se interponga entre ti y Dios. El que tú seas un religioso no muestran tu profesión, tu estado, también tu hábito y la tonsura, y cosas semejantes. Pero si eres en verdad un religioso o solo finges serlo, tú mismo lo sabrás. Ten en cuenta, pues, cuán gravemente prevaricarías y pecarías contra Dios, tu Señor, y contra toda su justicia, si procedieses de otra manera, y poniendo tu voluntad y amor más en lo creado que en el Creador, llegases a preferir lo creado al que todo lo creó. Capítulo 9. ¿Por qué la contemplación de Dios es preferible a todo otro ejercicio? Como es verdad que todo cuanto existe fuera de Dios es efecto y obra del Creador mismo, y no posee sino posibilidad y ser, y es limitado en todo lo que es y puede, y, por creado de la nada, es rodeado de nulidad y tiende a la nada, es también verdad que recibimos en todo instante existencia, conservación y movimiento, y todo que con ello se relaciona, de manos del sumo artífice, que es Dios mismo. Porque, en verdad, un ser creado nada puede ni para sí ni para otros, y es en ello tan insuficiente como lo es la nada frente al algo, o lo finito frente a lo infinito. Por tanto, toda auténtica contemplación, toda nuestra vida y obra, se realizan exclusivamente en Él, y en torno a Él, y a causa de Él y en busca de Él. Porque Dios, con un solo movimiento de su voluntad, podría y sabría producir seres infinitamente más perfectos que los ya creados. No hay, pues, para nuestro intelecto, ni para nuestra voluntad, ni contemplación, ni goce de amor más sutil, ni más perfecto, ni más feliz, que el goce y la contemplación de Dios mismo, el supremo Creador y verdadero bien. Pues de Él viene todo, en Él y por Él está todo, y hacia Él retorna todo. Él se basta infinitamente a sí mismo, y a todos encierra en sí, con suma sencillez y desde la eternidad. Y nada existe en Dios que no sea Dios mismo. En Él y por Él existen las causas de todas las cosas inestables. En Él permanecen inmutables los orígenes de todas las cosas y seres mudables, posean o no el don de la razón. En Él viven las sempiternas razones de lo que se manifiesta en el tiempo. Él lo llena todo, lo universal y lo individual, Él lo impregna con su esencia. Él tiene más íntima unión con toda cosa y mayor presencia en ella que las cosas tienen para sí mismas. En Él todo es uno, todo vive en Él eternamente. Ahora bien, cuando alguien,
por debilidad o falta de ejercitación del intelecto, se incline a meditar sobre lo creado, no me parece improcedente para el hombre mortal esa muy buena, sincera y fecunda contemplación, siempre que en todas sus contemplaciones y meditaciones, ya sea sobre lo creado o sobre el Creador, se eleve en sí mismo hasta el goce de Dios Creador, que es Dios trino y uno. Así encenderá la llama del amor divino y de la verdadera vida, en sí mismo y en otros, para merecer la felicidad de la vida eterna. No está de más notar la diferencia que existe en estas cosas entre la contemplación de los fieles católicos y la de los filósofos paganos. Pues los filósofos paganos practican la contemplación con el fin de que se perfeccione el hombre contemplativo. Por ende, la realizan tan solo en el intelecto, de modo que el fin que aquellos persiguen con la contemplación es algún conocimiento intelectual. La contemplación de los santos, en cambio, que es también la de todos los católicos, se realiza por amor a Dios, es decir, por amor a Dios instruido en la contemplación. Por ello, su contemplación no se detiene en el intelecto ni en su conocimiento como último fin, sino trasciende a la voluntad y enciende en ella el amor. Así es como los santos tienen por principal incentivo de su contemplación el amor a Dios, porque da más felicidad conocer a Jesucristo nuestro Señor y poseerlo espiritualmente por obra de la gracia, que poseerlo sin la gracia, ya sea corporalmente o también en esencia. Además, a medida que el alma se libera de lo terrenal y se recoge en sí misma, se dilata el ojo de la contemplación. El alma se levanta a sí misma como escala por la que sube a la contemplación de Dios. Por tal contemplación, se enciende en el alma el amor a los bienes celestiales y divinos y eternos, y mira todo lo temporal desde lejos como si fuese nada. Cuando, pues, queramos conocer a Dios por vía de la negación, comenzaremos por decir que en Él no hay nada corporal, ni nada que tenga que ver con los sentidos o la imaginación. Segundo, no existe en Él nada que sea inteligible, ni por último tampoco el ser, que es propio de lo creado. De esta manera, podemos acercarnos muy bien a Dios, según afirma San Dionisio, en tanto que ello sea factible, dada nuestra condición humana. Es esta la oscuridad en que dicen que Dios vive, en la que penetró Moisés, y a través de ella llegó a la luz inaccesible. Sin embargo, no es el cuerpo espiritual el que ha sido formado el primero, sino el cuerpo animal, y enseguida el espiritual. Por ello, debemos proceder conforme al orden dado, desde la fatiga de la acción al reposo de la contemplación, desde las virtudes morales a las virtudes teóricas y especulativas. En fin, oh alma mía, ¿por qué te consumes de balde en tantas cosas y no sales de la indigencia? Busca y ama solo a aquel único y óptimo bien, que encierra en sí todos los bienes, y basta. Desgraciado aquel que todo lo sepa e ignore ese bien, y todo lo tenga y desconozca ese bien. Y aunque supiese todas las cosas, y también conociese el supremo bien, no sería más feliz por conocerlo, sino por la gracia del supremo bien. Por eso San Juan escribió en el 17º capítulo, «Y la vida eterna consiste en conocerte a ti». Y el real profeta, «Quedaré plenamente saciado cuando se me manifestará tu gloria». Capítulo 10. No debemos preocuparnos mucho por practicar una religiosidad exterior y activista, tampoco una que sea sentimental. Lo que sí debemos tratar de hacer es adherirnos a Dios con nuestra voluntad. Además, no tengas por mucho la religiosidad que se agote en actividades piadosas o dulces sentimientos o lágrimas,
Lo único que vale es que pongas toda tu buena voluntad en estar unido con Dios, en tu intelecto y espíritu. Pues más que nada, place a Dios un alma libre de esos fantasmas, que son las imágenes, las representaciones sensibles y las semejanzas de las cosas creadas. Un monje ha de vivir ajeno a todo lo creado, para que pueda en su alma, libre y expeditamente, buscar a Dios, abrírsele y estar unido con Él. Por ello, renuncia a ti mismo, para que libremente sigas a Cristo tu Señor y Dios. Él, sí, fue verdaderamente pobre, obediente, casto, humilde y sufrido, y por su vida y muerte muchos estaban como escandalizados, como surge claramente de la explicación dada por el Evangelio. Además, el alma separada del cuerpo no tiene en cuenta ni cómo le va, ni qué le sucede al cuerpo que dejó tras sí, si lo queman o lo cuelgan o le maldicen. Por las injurias que sufre el cuerpo, ella no se aflige, sino piensa exclusivamente en aquel ahora de la eternidad, y en una sola cosa, aquella de la que el Señor dice en el Evangelio que es necesaria. Haz tú lo mismo con tu cuerpo, trátalo como si ya no estuvieses en él. Piensa siempre en la eternidad de tu alma, en Dios, y dirige con asiduidad tus pensamientos hacia esa única cosa de la que Cristo nos dijo: en verdad que una sola cosa es necesaria. De hacerlo, experimentarás una inmensa gracia que te ayudará a lograr aquella libertad de la mente y sencillez del corazón. Lo único de que aquí hablamos está en la más inmediata presencia para ti, cuando te hayas liberado de los fantasmas y demás enredos. Bien pronto sabrás que todo es así, es decir, que tú puedes abrirte a Dios y unirte con Él si tienes la mente despejada y libre. Así serás también invencible, sea cual fuere lo que te suceda. Al igual que los santos mártires, los padres de la fe, los elegidos y todos los bienaventurados. Ellos, sí, pasaron por alto todo lo terrenal, y no pensaban sino en la seguridad y eternidad del alma en Dios. Armados de esta suerte, por dentro, y unidos con Dios por su buena voluntad, despreciaron las cosas de este mundo, como si su alma ya se hubiese separado por completo del cuerpo. Aprende de ellos, pues, y pondera cuánto puede la buena voluntad unida con Dios. Sí, mediante esa intromisión en Dios y también por aquella virtual y espiritual separación de la carne, el alma intuye, por decirlo así, como desde lejos, al hombre exterior suyo, como si no fuese suyo. Así es como ella lo vilipendia todo, que pueda pasar a ella o a su carne, como si esas cosas sucediesen a otro ser cualquiera, pero no a un hombre. Pues quien está unido con el Señor es con Él un mismo espíritu. Nunca te atrevas, pues, de ninguna manera, a pensar o imaginar en tu alma, en presencia de Dios, algo que te sonrojaría si lo oyeses o vieses en presencia de los hombres. No lo hagas para dar a Dios el honor soberano que le corresponde. También es justo que eleves todo tu pensar y meditar hacia Dios solo, como si no existiese otra cosa fuera de Él, que lo intuyas solo con el ojo del Espíritu, y goces porque estás unido con Él de esta manera. Es esta la perfecta incoación de la vida futura. Capítulo 11. De cómo se debe soportar tentaciones y desgracias. Nadie que se acerque a Dios es de corazón tan puro e íntegro que no esté expuesto a los vejámenes y tentaciones. Por ello, obsérvese bien esta regla de conducta en todas las tentaciones, que es, cuando las sientas, no las consientas. Más bien sopórtalas, paciente y ecuánime, con humildad y longanimidad.
Cuando las tentaciones sean de blasfemias o de impureza, ten ante todo presente, con claridad, que no puedes hacer contra ellos otra cosa mejor ni más eficaz que estimar por nada tales fantasías. Y aunque sean blasfemias sumamente criminales, horribles y vergonzosas, pásalas por alto, nada más. Considéralas nulas y desprécialas. No te culpes por ellas, ni te hagas una cuestión de conciencia por estas cosas. No hay la menor duda de que el enemigo se dará a la fuga cuando así desprecies a él y sus fechorías, pues es muy orgulloso y no aguanta cuando lo desprecien y vilipendien. No tomar a pecho estas cosas es, de todos modos, el mejor remedio, como tampoco hacemos caso de las moscas que revolotean ante nuestros ojos, querámoslo o no. Todo servidor de Jesucristo se cuide, pues, mucho de no huir de la faz de Dios tan fácilmente y sin motivo, y de indignarse, de murmurar, de quejarse cuando una sola mosca lo molesta. Me refiero a las tentaciones leves, la sospecha, la tristeza, la calumnia, la insuficiencia y otras adversidades. Puedes ahuyentarlas de ti con una mano, la de tu buena voluntad elevada hacia Dios. Pues es obvio que mediante la buena voluntad el hombre hace de Dios su Señor y de los santos ángeles sus custodios y guardianes. La buena voluntad vence además toda tentación, no de otra manera que cuando uno ahuyenta una mosca de su calva, pues la paz está prometida a los hombres de buena voluntad. Por ello, nadie puede ofrecer a Dios cosa más preciosa que su buena voluntad. Y, a la verdad, la buena voluntad en su alma es la fuente de todo lo bueno en general y la madre de toda virtud. Quien comienza a tenerla, con seguridad ya tiene lo que le hace falta para vivir bien. Si tú quieres el bien, mas no puedes hacerlo, Dios te lo recompensa como si lo hubieses hecho. Pues una eterna ley establece, con inmutable rigor, que todo mérito reside en la voluntad, que se traduce en premio, esto es, en la bienaventuranza, o en castigo, esto es, en el sufrimiento. Pues la gran voluntad en un hombre de servir a Dios ya es amor, esa dulce inclinación de placer a Dios y ese fervoroso deseo de gozar a Dios. Finalmente, la tentación no es aún pecado, sino la materia en la cual practicar la virtud. Por la tentación, el hombre puede llegar a muchos bienes, puesto que toda la vida del hombre sobre la tierra puede considerarse como una sola tentación. Capítulo 12. Sobre la eficacia del amor a Dios. A la verdad, todo cuanto hemos dicho hasta aquí, y todo lo demás que es necesario para la salud, no se logrará ni mejor ni más adecuada y eficazmente que por el amor. El amor puede suplir cuanto haya menester para la salud, porque en él hay abundancia de todos los bienes, y no falta en él la presencia de aquello que es nuestro mayor deseo. Pues sólo el amor hace que nos orientemos hacia Dios, nos transformemos en Dios, nos adhiramos a Dios, y con Él nos unamos de suerte que seamos un espíritu con Él y tengamos la bienaventuranza, de Él y por Él, en la gracia mientras estemos aquí y en la gloria cuando lleguemos allí. Pues el amor mismo no encuentra paz sino en el amado, es decir, cuando lo posea en libertad, de lleno y sin estorbos. El amor, esto es, la caridad, es de por sí el camino de Dios para llegar a los hombres y el de los hombres para llegar a Dios. Dios no puede tener morada donde no haya caridad, de manera que si poseemos caridad, poseemos a Dios, puesto que Dios es todo caridad o amor. No hay, pues, nada más eficaz, ni más sutil, ni más penetrante que el amor. No descansa hasta que no haya penetrado
como le es natural, con toda su capacidad y profundidad, en el objeto amado, y lo conozca todo. Quiere volverse un solo ser con el amado, y si ello fuere posible, ser idéntico con él en todo lo que es. De ahí que no admite intermediario alguno entre sí y el objeto que ama, y éste es Dios. Más bien tiende con vehemencia a llegar a él, y por ello nunca descansa hasta que no se haya sobrepuesto a todo obstáculo, y se encuentre con él y en él. Pues el amor es por naturaleza de gran poder para unir y transformar. Transforma al amante en amado, y al amado en amante, para que uno de los amados se halle en el otro, y viceversa, lo más íntimamente que ello sea posible. Esto es verdad, primero, en lo que a las fuerzas aprehensivas respecta, al modo, pues, como el amado vive en el amante, esto es, con cuánta dulzura y deleite es evocado en el recuerdo del amante, y cómo se esfuerza el amante por averiguar todo lo que al amado concierne, no con superficialidad, sino en lo más hondo e íntimo, siempre ansioso de adentrarse en lo más cercano del que ama. Luego, las fuerzas apetitivas y afectivas son las que transforman al amado en el amante, pues aquel vive con éste, como es fácil de ver, en esta dulce complacencia, en ese dulce gozo íntimo que arraiga en el alma misma. Y el amante, a su turno, vive en el amado, con todos sus deseos y con toda esa conformidad que hace que él quiera lo que quiere el amado, y no quiera lo que éste rechaza. Y ambos se alegran por lo mismo, y se entristecen por lo mismo, cual si fuesen una y la misma persona. Pues el amor, que es fuerte como la muerte, saca al amante fuera de sí y lo muda en el amado, y hace que esté íntimamente unido con aquel. Porque el alma está allí donde ama, más que allí donde vive. Así está en el amado, conforme a su naturaleza, razón y voluntad propias. En cambio, en lo que el alma vivifica, ella está tan solo a causa de su forma existencial, como la tienen también los animales. Hay, por ende, una única fuerza que nos lleva desde lo exterior y sensual hasta nosotros mismos, y de ahí hasta lo más íntimo y divino de Jesucristo. Es el amor a Cristo, es ese deseo de disfrutar de la dulzura de Cristo y de sentir, percibir y gozar la presencia de la divinidad de Cristo. Lo mismo, existe una sola fuerza capaz de llevar el alma desde esta tierra hasta las excelsas alturas del cielo. Es el amor. Y otra vez, nadie puede elevarse a la suprema bienaventuranza, a no ser que el amor y el anhelo lo impulsen. También vale que el amor es la vida misma del alma, su vestido nupcial y su perfección. Del amor están pendientes la ley, los profetas y los preceptos del Señor. De ahí que el apóstol escribiese a los romanos: el amor es el cumplimiento de la ley. Y en la primera epístola a Timoteo: el fin de la ley es la caridad. Capítulo 13. De la cualidad de las oraciones, de lo que pueden y de cómo debemos mantener el corazón en un estado de íntimo recogimiento. Ahora bien, nuestras fuerzas son insuficientes para lograr el amor o cualquier otro bien. Nada tenemos que ofrecer a Dios nuestro Señor, fuente de todos los bienes, nada que no sea suyo desde todo principio. Sin embargo, resta una sola cosa que sí podemos brindarle. Él mismo se ha dignado a enseñárnosla, en persona, con su sagrada y divino ejemplo. Es esta: que en todo azar y suceso que experimentemos, recurramos a la oración, atentos a que somos reos, míseros, pobres, mendigos, enfermos, indigentes, súbditos, siervos y niños.
desconsolados del todo en el alma propia, hemos de rogar a Dios, postrados ante Él con humildad del espíritu, temor y amor, recogidos y tranquilos, con ese afecto profundo, auténtico y desnudo de la modestia, con grande fervor y ardor, entre gemidos del corazón y con el espíritu sencillo y sincero. Debemos exponer ante Él en toda confianza la más plena los peligros que nos acechan por doquier, pero de suerte tal que nos entreguemos a Él sin rodeos, en absoluta seguridad y desprendidos de todo, y nos ofrendamos a Él con fe y obediencia completas, conscientes de que somos suyos en verdad y por siempre jamás. Si todo lo dejamos a Él y nada para nosotros mismos, se cumplirá en nosotros aquella palabra del bienaventurado padre Isaac de Nínive, quien decía, con miras a esa misma auténtica manera de orar: seremos un solo ser con Dios, y Dios nuestro Señor será en nosotros todo en todo. Él solo, cuando aquella su perfecta caridad, con que Él primero nos amó, haya impregnado también el amor de nuestro corazón. Y así será cuando todo nuestro amor, todos los deseos, todos nuestros afanes y esfuerzos, en una palabra, todos nuestros pensamientos y todo cuanto veamos, digamos o esperemos, sean Dios. Entonces, sí, se difundirá también en nuestros sentimientos y en nuestra alma aquella unión que une entonces al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Así como Dios nos ama con un amor sincero, puro e indisoluble, debemos permanecerle unidos por un amor perpetuo e indestructible, y pertenecerle de tal manera que sea Dios todo cuanto esperamos, pensamos, hablamos y rezamos. Toda intención, todo esfuerzo, todo fin en el hombre que vive según el Espíritu, debe ser, pues, tal que logre merecer, en este cuerpo perecedero, la posesión de algo semejante a aquella bienaventuranza del más allá. Debe empezar a gozar, ya en este siglo, de las arras, o sea, anticipo de la futura bienaventuranza, vida y gloria en el cielo. Por ello, os digo que el fin que se persigue con la perfección es el de lograr que el espíritu se libere cada vez más de todo trato con lo carnal y se eleve cada día más hasta el mundo de lo espiritual, porque al final toda su conducta y todos los deseos del corazón no sean sino una sola y continua oración. Cuando luego el alma, dejando tras sí la hez de lo terrenal, no respire sino para Dios, en quien debe concentrarse toda intención del hombre espiritual, y para éste una separación de aquel sumo bien a uno más insignificante ha de ser como muerte instantánea y la más perniciosa ruina. Y cuando haya llegado a la paz tranquila, libre ya de todo lazo de las pasiones carnales, y se adhiera a aquel sumo bien, con intención imperturbable y tenaz, cumplirá con la palabra del apóstol que dice: orad sin intermisión. Y quiero que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias o puras de toda maldad, exentos de todo encono y disensión. Cuando, por obra de tal pureza, si cabe decir pureza, lo sensual en el alma queda como absorbido, y ella como mudada, de su condición terrenal, en imagen de los espíritus o ángeles, todo lo que ella reciba en sí, o la preocupe, o que haga, no será sino oración más pura y más sincera. Si tú sigues, pues, esforzándote, sin interrupción, conforme a lo que venimos explicando desde el comienzo, la vida recogida y abismada en la contemplación y el gozo de Dios, te resultará no menos fácil que fácil te resulta
la vida en la naturaleza. Capítulo 14. En todo juicio debemos examinar nuestra conciencia y atenernos a su orden. En fin, para lograr la perfección espiritual del alma y su pureza y tranquilidad en Dios, es sin duda de no poca importancia el que nos retiremos siempre en silencio al arcano de nuestra alma. Dígase de nosotros lo que se dijese, piénsese sobre nosotros lo que se pensare, y hagásenos lo que se nos hiciere. Por dentro, despejados de todo lo demás, recogidos del todo en nosotros, pongámonos frente a nuestro yo, a fin de conocer la verdad. Y descubriremos y veremos con toda claridad que de nada nos sirve, sino más bien mucho nos perjudica, el que la gente nos cubra de honores y alabanzas, mientras en nuestro fuero íntimo, al conocer y reconocer la verdad, sigamos siendo reos y culpables. Y como entonces de nada le sirve a un hombre el ser honrado exteriormente por los demás, mientras desde dentro le acusa la conciencia, así a la inversa, tampoco importa que de fuera se lo desprecie, censure y persiga, siempre que en su fuero íntimo él sea inocente, libre de tacha y sin culpa. Todo lo contrario, hasta puede felicitarse por aquello y sobrellevarlo, no sin mérito ante Dios, con paciencia, en silencio y en paz. La adversidad no hará daño, ni mucho menos, allí donde no existe maldad, dice San Gregorio el Grande. Y como ningún mal queda impune, así ningún bien queda sin recompensa. Sin embargo, no vayamos a esperar, como lo hacen los hipócritas, que los hombres nos den recompensas o premios, ni los aceptemos de ellos, sino tan solo de Dios nuestro Señor, y no en esta vida, sino en la futura, y no en el siglo pasajero, sino en la eternidad. Es obvio, pues, que existe nada más importante ni mejor que recurrir siempre en toda tribulación y toda experiencia al recóndito arcano del alma, a invocar desde allí a Jesucristo nuestro Señor, para que nos ayude en toda tentación o necesidad. Allí en el alma debemos humillarnos y confesar nuestros pecados, y alabar a Dios el Padre, que si nos castiga, también nos consuela, dispuestos a aceptar ecuánimes, sin reparos ni temor, de manos de su infalible providencia o disposición divina, todo cuanto Él quiera, sea para nosotros o para los demás, sea próspero o adverso. De ello resultará para nosotros el perdón de los pecados. Toda amargura saldrá de nuestra alma y se llenará de dulzura y seguridad. La gracia y la misericordia se vertirán sobre ella y se gozará del encanto de un trato cada vez más familiar con Dios, en que hallará abundante consuelo y firme adhesión y unión a Él. Pero de ninguna manera hagamos como aquellos que por hipocresía y costumbre farisea ansían que desde fuera los hombres los miren, aprecien y tomen por algo más valioso y distinto de lo que ellos mismos, en su alma y a la luz de la verdad, saben que son. Pues ya es el colmo de la locura el que uno busque, apetezca y requiera, de sí o de otros, alabanza y gloria humanas, mientras, por más que lo alaben, en su interior esté lleno de seducciones y gravísimos pecados. Y claro está, si alguien corre en pos de esas vanidades, huirán de él todos los bienes de que hablamos, y suya será la vergüenza. Ten, pues, siempre presente toda tu maldad e incapacidad. Conócete a ti mismo, a fin de que te humilles, y no te opongas a que los demás te consideren como lodo, el más despreciable, vil y abyecto, porque lo mereces por tus gravísimos pecados y tu enorme maldad. Por ello, considérate entre los demás cual escoria entre el oro, cual mala hierba entre el trigo, cual paja entre los granos,
o lobo entre ovejas, y aun como Satanás entre los hijos de Dios. No busques ser loado por otros, ni ser más que otros. Más bien, huye, con todas las fuerzas de tu corazón y espíritu, de esa mortífera pestilencia, de ese veneno que es la alabanza. Huye de la reputación llena de jactancia y ostentación, para que no te suceda aquello que dice el profeta. El pecador se jacta en los perversos deseos de su alma. E Isaías dice en el 3er capítulo, los que te llaman bienaventurado, esos son los que te traen engañado, y destruyen el camino que tú debes seguir. O como nuestro Señor dice en el 6º capítulo del Evangelio según Lucas, ay de vosotros cuando los hombres mundanos os aplaudieren. Capítulo 15. De cómo el desprecio de sí tiene su razón de ser en el nombre, y de cuán útil es. Cuanto mejor alguien conoce su poquedad, tanto mejor y más claramente reconoce la majestad divina. Cuanto más vil es alguien a sus propios ojos frente a Dios, que es la verdad y la justicia, tanto más precioso es a los ojos de Dios. Esforcémonos, pues, con todas las fuerzas con que podamos desearlo, en tenernos por muy viles y en considerarnos indignos de beneficio alguno, en desagradar a nosotros mismos, agradar tan solo a Dios, y dejar que otros también nos tengan por muy indignos y viles. Aun en las tribulaciones, aflicciones e injurias, no debemos conmovernos ni irritarnos contra quienes nos las infligen, ni quererles mal en los pensamientos, ni indignarnos contra ellos. No, cree tú tranquilamente que eres merecedor de todas las injurias, vilipendios, castigos y desdenes. Pues a la verdad, quien sufra la pena del arrepentimiento y tristeza por amor de Dios, ese rehusará con horror todos los honores y todo el amor que la gente pueda brindarle. Ni huye ni menea la cabeza en señal de protesta cuando lo odian, pisotean y desprecian hasta el fin. Lo que él quiere es humillarse en verdad y permanecer unido sincera y únicamente a Dios nuestro Señor. Para amar tan solo a Dios nuestro Señor y despreciarse a sí más que nada, y desear que los demás lo vilipendien, no ha menester ni de labores exteriores, ni tampoco de mucha salud del cuerpo. Lo que sí hace falta es soledad del cuerpo, labor del corazón y paz del alma. Por esa labor del corazón y el amor que brota de lo íntimo del alma, el hombre debe elevarse y liberarse aún corporalmente de todas esas pequeñeces terrenales para alzarse y subir hasta lo que es celestial y divino. Es verdad, al obrar así nos transformamos en Dios, y ello se logra mejor cuando de todo corazón, y sin juzgar, ni condenar, ni reprobar por ello al prójimo, deseamos que todos nos tengan por cosa inmunda y vergonzosa, nos aborrezcan cual si fuésemos lodo infecto, antes que entregarnos a placeres, o dejar que los hombres nos honren o ensalcen, o gozar de cualquier felicidad o comodidad corporales y pasajeras. No busquemos en nuestra actual condición de mortales y de una vida corporal otro consuelo que el de la tristeza sin fin y del llanto y lloro por nuestras malas acciones, nuestra culpa y nuestros pecados, para que seamos gratos a Dios y no queramos sino solo a Él, y permanezcamos siempre unidos a Él, a menester que nos despreciemos y aniquilemos por completo, que de día a día los hombres nos tengan por viles y más viles, y que no pase hora sin que a nuestros propios ojos seamos indignos y sin utilidad alguna. Por nada debemos preocuparnos, sino por Jesucristo nuestro Señor, único objeto de nuestro afecto. Por nada debemos inquietarnos,
ni desasosegarnos, sino por aquel que tiene el poder y la providencia, y con ello la vida y existencia a todos y cada uno. Tu suerte no será, pues, que te alegres, sino que llores de todo corazón. Si no lloras, llora porque no sabes llorar. Mas cuando llores, laméntate sobre todo, porque tú mismo has dado la causa de tu dolor, con tus enormes faltas e infinitos pecados. Pues como un condenado, desde que conoció el fallo, ya no se preocupa por lo que dispongan los verdugos. Así, aquel que se lamente y entristezca con sinceridad, se desentenderá de todo, sea placer o ira, o gloria, o indignación, u otras pasiones por el estilo. Y como otras son las habitaciones de los ciudadanos libres, otras las de los condenados, así la mansión y manera de vivir de los que lloran y viven condenados a pena por sus faltas, han de ser del todo distintas y alejadas de la mansión y vida de los inocentes, que nada tienen que expiar. Pues si no, no habría ninguna diferencia entre el culpable y el inocente, en lo que al castigo respecta y a la compensación que con él se busca. Pues el prevaricador ha merecido un gran castigo por su culpa, y de no sufrirlo, la injusticia sería más libre que la inocencia. Por ello, si quieres echar, con plena fe, un buen fundamento para una tristeza digna de tu penitencia, niégate a todo, desprécialo todo, sacúdelo todo, aléjate de todo. Por eso, quien en verdad ame a Cristo, quien llore de nostalgia por Él, quien lo lleve consigo en el alma y en el cuerpo, y en verdad sufra dolor por sus pecados y faltas contra Él, y busque en verdad el reino futuro de la gloria, y siempre, con auténtica fe, tenga presente los tormentos eternos y el juicio final, y piense sin cesar, con firmeza y sin reserva, en su muerte, ese ya no emprenderá otra cosa, ni se preocupará, ni se inquietará por nada. Quien, pues, tenga apuro por adquirir esa incapacidad de sufrir propia de los santos, y por llegar hasta Dios, creerá haber sufrido enorme daño cada día que pase sin que le maldigan o desprecien. Esa incapacidad de sufrir es la libertad de faltas y pasiones, es limpieza del corazón y adorno de virtudes. Por ello, considérate como si ya hubieras muerto, tú que de ningún modo puedes esquivar la necesidad de morir. Una última prueba para discernir si tus pensamientos, palabras y obras son como Dios los quiere, la hallas en tu propio juicio. Mira si ellos te hacen más humilde, más recogido y más fuerte en ti y en Dios. Y si encontrares en tu fuero íntimo que no lo hacen, sospecha que tus pensamientos, palabras y acciones no son como Dios los quiere, ni gratos a Él, ni provechosos para ti. Capítulo 16 y último. De cómo la providencia de Dios se extiende a todo. Si es verdadero nuestro propósito de llegar hasta Dios nuestro Señor, expedita y seguramente, sin que obstáculo alguno se interponga, ni cosa terrenal alguna nos trabe el paso, sino que, libres y tranquilos, podamos encontrarnos con Él, unirnos con Él, y adherirnos a Él con firmeza, sin inmutarnos, ya sea nuestra suerte próspera, ya adversa, en la vida y en la muerte. Una cosa es necesaria, que sin admitir duda, con absoluta certeza, lo dejemos todo, 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 a su indiscutible e infalible providencia. Y ello no es para maravillarse, puesto que Él mismo, y sólo Él, es quien da a todos el ser, el poder y el obrar, o sea, sustancia, fuerza y eficacia, a más de individualidad y manera de ser, y justa medida, número y peso. Como una obra de arte supone la obra de la naturaleza,
Así la obra de la naturaleza supone la obra de Dios, que todo lo crea, conserva, ordena y administra, pues Él solo posee para ello ilimitado poder y sabiduría. Bondad y misericordia, justicia y verdad, que le son esenciales, y suyas son la caridad, la eternidad inmutable y la infinitud. Así es como nada ni nadie puede existir ni obrar por propia fuerza y virtud, no sea que obre por medio de la virtud de Dios mismo, porque Él es el primer motor y principio de todo. Él es la causa primera de toda acción. Es Él que actúa en todo ser que actúa. Y en lo que a modo y manera del orden divino respecta, vale que Dios extiende de inmediato su providencia a todo, hasta a los más ínfimos pormenores. Nada, pues, desde lo más grande hasta lo más pequeño, puede sustraerse a la sempiterna providencia de Dios, ni salirse de ella en lo mínimo. Trátese de un acto de libre albedrío o de otro sujeto a las leyes naturales, ya sea como por obra del azar o con intención. Por otra parte, Dios no puede hacer nada que no esté dentro del orden de su divina providencia, así como no puede hacer nada que no esté sujeto a la realización de su providencia. De modo que la divina providencia se extiende a todos sin excepción, aun hasta a los pensamientos de los hombres. Por ello, nos dice la Sagrada Escritura, en el capítulo 5 de la primera epístola de San Pedro: «Descargad en su amoroso seno todas vuestras solicitudes, pues Él tiene cuidado de vosotros». Y el real profeta, a su turno, nos amonesta: «Arroja en el seno del Señor tus ansiedades, y Él te sustentará». Y en el capítulo 2 del Eclesiástico leemos: «Contemplad, hijos, las generaciones de los hombres, y veréis cómo ninguno que confió en el Señor quedó burlado. Porque, ¿quién perseveró en sus mandamientos que fuese desamparado?» Y nuestro Señor dice: «No vayáis diciendo acongojados, ¿dónde hallaremos qué comer?». Todo lo podemos esperar, pues, de Dios, así sea algo muy grande, y sin duda alguna lo hemos de recibir, conforme a aquella promesa del Deuteronomio: «Todo lugar en que pusiereis el pie será vuestro». Porque cuanto uno pueda desear, tanto ha de recibir, y hasta donde su fe pusiere el pie, hasta allá todo será suyo. Por eso San Bernardo dice: «Dios, autor de todas las cosas, es tan rico en paternal misericordia y amor, que sin duda hemos de recibir de Él todo, por grande que fuere la gracia a que extendiéremos la fuerza de nuestra fe». De ahí también las palabras del capítulo 11 del Evangelio según San Marcos: «Por tanto, os aseguro, que todas cuantas cosas pidiereis en la oración, tened viva fe de conseguirlas, y se os concederán sin falta». Además, cuanto más grande y más insistente sea vuestra fe en Dios, y cuanto más impetuosamente se eleve hasta Dios, siempre con humildad y reverencia, con tanta mayor seguridad, abundancia y rapidez, logrará y obtendrá lo que esperaba. Mas si, por el contrario, la fe en Dios es tibia y vacila en elevarse hacia Él, por la magnitud de sus muchos pecados, aquel que tal sintiere debe tener presente que a Dios todo es posible, y que lo que Él quiere ha de realizarse siempre y necesariamente, mientras lo que Él no quiere es imposible que se haga. Y ha de saberse que a Él no es menos fácil el perdonar y borrar innumerables pecados, por enormes que fueren, que el perdonar y borrar un solo pecado. Ningún pecador puede por sí mismo resurgir, librándose de sus pecados, ni desembarazarse o absolverse de ellos, ya sean innumerables sus pecados, ya sea uno solo. Pues nosotros somos incapaces de hacer algo bueno, ni siquiera de pensarlo,
como por fuerza propia. No, todo bien tiene su causa en Dios. No obstante ello, es mucho más peligroso el hallarse enredado en numerosos pecados, que suponiendo en lo demás condiciones iguales, tener un solo pecado. Pues no hay mal que permanezca impune, y a cada pecado mortal corresponde la pena eterna, porque la justicia divina es muy rigurosa. La razón es que cualquier pecado mortal va contra Dios mismo, quien indiscutiblemente es de respetuosidad, dignidad y honorabilidad infinitas. Además, vale la palabra del apóstol, que el Señor conoce a los suyos, y es imposible que ninguno de ellos perezca, cualquiera que fuesen las vicisitudes y olas de error y escándalo, de cismas y persecuciones, discordias y herejías, tribulaciones y adversidades, y de tentaciones que les tocare sufrir. Y ello porque el número de los elegidos y la cuantía de sus méritos están previstos por Él, eterna e inquebrantablemente, hasta tal punto que todo cuanto pueda acaecerles, sea un bien o un mal, sea propio o ajeno, sea próspero o adverso, ha de salirles a bien. Solo que las adversidades les sirven mejor para que los elegidos se muestren aún más gloriosos y probados. Sin vacilar ni titubear, abandonémoslo todo, en general y en particular, con plena fe, a la divina providencia. Cualesquiera que sean los males, y sea cualquiera el modo como suceden, es la divina providencia la que los permite, y hace bien en permitirlos. Los males no acaecerían si la providencia divina no permitiese que sucedieran. Tampoco pueden acontecer de modo o grado distintos de lo que la providencia de Dios permite. Y ella sabe, puede y quiere volver y disponerlo todo, así que a la postre el mal resulte un bien. Pues como todo bien que suceda, lo hace por obra de la providencia, así cuando ella lo permita, todos los males se tornan bienes. De esta manera, la divina providencia manifiesta su poder, sabiduría y clemencia en Cristo, reparador de todo. Y eso a fin de que se hagan patentes la misericordia y la justicia, la fuerza de la gracia, la debilidad de la naturaleza y la hermosura del universo, la gloria de los buenos y la maldad y el castigo de los malos, por la oposición de los contrastes. De la misma suerte, se manifiesta la mansedumbre y misericordia de Dios, y su caridad y gloria y bondad se hacen patentes en la conversión de un pecador, como contrición, confesión y penitencia de éste. Sin embargo, no siempre resulta a bien el mal a quienes lo hacen. De ordinario, tienen que sufrir más bien grande peligro y el mal extremo, a saber, la pérdida de la gracia y de la gloria, y caer en culpa y castigo, y a veces aún en castigo eterno, del cual nos preserve Jesucristo. Amén. Fin de la unión con Dios, de Adhaerendo Deo.